Vamos a comenzar nuestro estudio esta mañana. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Qué bueno tenerlos aquí esta mañana, porque comprobamos que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, dice la palabra. Y eso se ve reflejado en nosotros, en nuestras vidas. Bueno, nosotros siempre estamos insistiendo en la necesidad de estudiar la palabra, siempre. Pero hoy creo que cuando a nosotros se nos exige algo, pues necesitamos razones, ¿no?, que nos motiven. Y hoy vamos a mirar dos razones por las cuales es necesario estudiar la palabra. Y esperamos que al mirar esto, al conocer esto, usted termine de animarse a conocer más los mandamientos, las leyes de Dios. Vamos a comenzar con 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Ahí está ya en esta versión. Y el texto dice así: pero tú debes permanecer fiel a las cosas que te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te la enseñaron. Dejemos un momento ahí el texto, porque quiero que analicemos una cosa. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo era el hijo espiritual de Pablo. Es más, Timoteo fue el que tomó la bandera cuando Pablo ya no estuvo. Pablo le traspasó el ministerio de Timoteo. Y esta es una de las últimas recomendaciones que Pablo le hace a Timoteo. Y una de las recomendaciones es: permanece fiel a las cosas que te han enseñado, por una sencilla razón: porque sabes que son verdad. ¿Cómo sabe que son verdad? La segunda parte dice: porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. O sea, sabemos que las cosas son verdad porque sabemos que los que nos enseñan son honestos. Eso es muy importante. Por eso hemos venido hablando acerca de la necesidad de la honestidad de los maestros al enseñar la palabra. Cuando se enseña la palabra no debe haber ningún tipo de interés mezquino. El único interés del que enseña debe ser la bendición del oyente. Entonces Pablo le dice: tú puedes confiar y puedes estar seguro de que lo que has oído es la verdad. ¿Por qué? Porque Pablo es un hombre honesto en enseñar la verdad. Sigue diciendo el siguiente versículo. Dice: desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Ahora, Timoteo era un joven que era hijo de madre judía y padre griego. Pero a pesar de ser el padre griego, no conocedor de las escrituras, tuvo una abuela que se llamaba Loida y una madre llamada Eunice, que se encargaron de transmitir la fe y el conocimiento a Timoteo. Ahora, alguien tiene que transmitirnos el conocimiento. Alguien tiene que transmitirle el conocimiento de Dios a nuestros hijos. ¿Sí? ¿Y esos quiénes son? Los padres, los abuelos. La abuela Loida y la madre Eunice, dice el capítulo 1 de Timoteo, del libro que estamos leyendo, fueron los que le impartieron y le heredaron una fe sana. Luego él conoce a Pablo y con Pablo conoce más profundamente las escrituras. Miren, pobres de las generaciones de hoy que no tienen quien les enseñe la palabra. Los niños que se están creciendo no tienen quien les enseñe la palabra, ¿o sí? Los hogares son escuelas. ¿Qué dicen ustedes? Son escuelas bíblicas para nuestros hijos. Mire, secularmente hay quien les enseñe, hay quien los prepare. Por eso nuestros hijos tienen aspiraciones ¿de qué? De convertirse en grandes profesionales, y de hecho lo están haciendo. Y se forman para la vida humana. Pero ¿qué de la formación espiritual? Mire, se están creciendo sin orientación espiritual. Hay escuelas que manejan estudios bíblicos, escuelas dominicales para niños. Bueno, algo les enseñarán, pero
yo pienso que los más correctos, los más indicados para transmitirle el conocimiento de Dios a los niños, ¿quiénes son? Los papás. Bueno, esta era una nota ahí. Pero mire, aquí está el primer propósito por el cual usted y yo debemos estudiar las Escrituras. El primer propósito dice, las cuales te han dado sabiduría para recibir, ¿qué dice? La salvación. ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo conoce el camino a la salvación? ¿Cómo puede usted entender los misterios para alcanzar la salvación? Es a través de ¿quién? Del estudio de las Escrituras. No hay otra manera. Porque si nosotros ponemos algo tan delicado como nuestra salvación en las manos de terceros, en las manos de hombres, maestros humanos, estamos en un gran riesgo de perder el camino. Las Escrituras. Primero, debemos estudiar las Escrituras porque ellas nos muestran el camino de la salvación. Hermano, si la Escritura me muestra el camino a la salvación y yo no conozco la Escritura, ¿eso qué significa? Que no conozco el camino de la salvación. Así de sencillo. Pero además de esto, dice el versículo 16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad. Eso no tiene discusión. Pero además, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. La Escritura nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer, ¿qué dice? Lo correcto. Bueno, ¿cuál es el fin de las Escrituras? No es solamente mostrarnos la salvación, no. ¡Qué bendición por eso! Es el primer paso, mostrarnos la salvación. Pero lo hemos dicho siempre, como usted conoce a Cristo y recibe el regalo de la salvación, pero no se muere inmediatamente, sino que continúa viviendo, siendo un ciudadano, siendo un padre, siendo una madre, siendo un esposo, una esposa, siendo, bueno, un empleado, un patrón. ¿Qué necesita entonces? Necesita conocer cómo comportarnos como personas ya salvas. Y es en la Escritura que nos muestra. Y la Escritura nos corrige cuando estamos, ¿qué? Equivocados. Si usted no conoce las Escrituras, entonces no hay quien lo corrija. Y si no hay quien nos corrija, viviremos equivocados toda la vida. Mire, ¿sí le parece importante estudiar las Escrituras? Claro que es importante. Hermano, una persona que no conoce la Escritura no conoce el camino a la salvación primero. Y en segundo lugar, no tiene quien lo corrija. Y vivirá equivocado, con muy buena voluntad, pero puede vivir equivocado. Ahora sí, teniendo en claro esta observación, vamos a mirar que en la palabra de Dios, ¿no?, encontramos dos aspectos predominantes, dos aspectos que son muy importantes. Uno es que encontramos promesas en la palabra. En la palabra de Dios encontramos promesas. Y usted que lee la Biblia lo puede decir. Encontramos promesas de bendición, como son la salvación, es una promesa que está ahí. Encontramos promesas de salud para nuestro cuerpo. Encontramos promesas de protección. Encontramos promesas de paz. Encontramos promesas de provisión para nuestra vida aquí en la tierra. Eso lo encontramos ahí. Pero además de eso, también encontramos condiciones o requisitos para alcanzar esas bendiciones. Y eso se resume en una sola palabra: obediencia a la ley. Obediencia. Claro esta parte, ¿no? Los estudiosos de la Biblia saben que el contenido bíblico es promesas de bendición y también requisitos para alcanzar esas promesas. Una pregunta: ¿cuál debería ser el orden en el que empecemos a estudiar la Biblia? ¿Empezamos conociendo las promesas o empezamos conociendo los requisitos para alcanzar las promesas? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es el orden correcto? Requisitos para alcanzar ¿qué? Las promesas. Eso es correcto. Ese es el orden correcto. Se debía primero conocer los requisitos. Ahora, las promesas están. Y si yo las quiero, ¿qué debo hacer? Debo empezar a cumplir con los requisitos. Ese es el orden correcto. Les voy a poner un ejemplo.
para que podamos entender con más claridad lo que trato de decirles. Bueno, de pronto aparece un anuncio publicitario de que hay empleo, ¿no? Hay un empleo excelente, hay un empleo con muy buen salario en una muy reconocida empresa con excelentes condiciones. Qué bueno, ¿verdad? Estos anuncios hacen que la gente se interese, pero ¿no? Adjunto al anuncio del empleo y de sus beneficios debe haber algo más, que son ¿qué? Requisitos. Son los requisitos. Listo, ahí está el anuncio, pero ahí debe haber también requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, ahí deben estar. Usted que aspira a este trabajo debe tener este conocimiento, debe tener este título profesional, debe tener tanta experiencia y debe tener tantas recomendaciones. Bueno, son los requisitos. Listo, eso es una realidad. Todo el mundo quisiera tener el empleo, todo el mundo lo quisiera tener. Pero antes de llevar su hoja de vida, para aspirar al empleo, usted tiene que ponerse a pensar, ¿tengo los requisitos? Si usted no tiene los requisitos, ¿a qué va? ¿Debería ir? No. No tiene sentido ir a aspirar el beneficio de ese empleo si no tengo los requisitos. O sea, miro los requisitos, veo con qué cuento, si los tengo voy, y si no los tengo, ¿qué debo hacer? Bueno, con tristeza, debo aceptar que no tengo posibilidades. Esa es la realidad. Ahora, mire, nosotros no podemos, como maestros de la Biblia, como orientadores, no podemos hablar solo de beneficios sin hablar de obligaciones. Es necesario, mis amados, que conozcamos tanto los beneficios como las obligaciones. ¿Para qué, hermano? Para que más tarde no nos decepcionemos, para que no tengamos que alejarnos avergonzados cuando tratamos de aspirar a algo que no podemos tener. ¿Y cuál es el propósito, hermano? O sea, ¿cuál es la realidad? La realidad es que las promesas son muy bonitas, es bonito conocer las promesas, hermano. El anhelo de todos es tener esas promesas de Dios, ¿o no? Yo quiero tener todo lo que Dios ofrece, todo. Pero todos las obtenemos, ¿qué dicen ustedes? No todas las obtenemos. Hay mucho cristiano, hermano, decepcionado. Y esa es una realidad. ¿Por qué las personas creyentes se decepcionan? Se desilusionan de Dios y terminan diciendo Dios no me ama, y terminan diciendo eso es mentira, y Dios no cumple sus promesas, cuando eso no es verdad. Dios sí cumple sus promesas. Si hay alguien que cumple las promesas es Dios. Entonces el problema no es de Dios, el problema de quién es, de nosotros. Volvamos a lo del empleo. Usted no puede ir a reclamarle a la empresa que publicó el empleo porque no se lo dio. Si usted no reúne los requisitos, no le puede reclamar. Tenemos que reconocer que somos nosotros los que no cumplimos con lo exigido. Entonces, ¿qué está pasando? Mire, ¿por qué? ¿Por qué hay tan poco cumplimiento de las promesas de Dios para el creyente? Yo creo y estoy seguro de que tiene mucho que ver con la forma que nos han enseñado. Tiene mucho que ver con eso, ¿sí? ¿Por qué? Lamentablemente, mis amados, se está predicando un evangelio sin costo. Un evangelio sin costo. Como alguien decía, un evangelio de promoción, ¿sí? Y a la gente le gustan las promociones, ¿sí o no? Claro que le gustan las promociones, ¿sí? Mire, hay una promoción, ¿no? 50% de descuento. ¿Qué hace la gente? Corre en los grandes supermercados de las ciudades
utilizan ese medio. De pronto ustedes han estado en esos supermercados grandes. Por el altavoz, en algún momento, se escucha, ¿no?, una grabación que dice, en tal área, ¿no es cierto?, en la área tal, en este momento se abre una promoción. 2 productos por 1, pero la promoción dura 10 minutos. ¿Qué hace toda la gente? Se lanzan, ¿no?, desembocados a buscar el sitio de la promoción, porque a la gente le gusta ¿qué? Lo que es gratis. ¿O no? A la gente nos gusta lo gratis. A la gente nos gusta lo que no cuesta nada. Y si a usted le ofrecen algo gratis, allá está. Y allá estamos todos. ¿Por qué? Porque pagar un precio no es muy agradable. Pero lamentablemente las cosas buenas siempre tienen un precio. Siempre tienen un precio. Hermano, y en la vida cristiana es lo mismo. O sea, en el Evangelio se ha hablado de las bendiciones. Y la gente llega ilusionada por la bendición de la economía, por la bendición de la familia, por la bendición del cuerpo. Y eso todo es verdad, todo se puede lograr. Pero qué bueno que a la par de que le hablan de la bendición, también le hablaran de ¿qué? De los requisitos. ¿No le parece? Que le hablen de los requisitos. Porque si yo no le hablo a la gente de lo que cuesta el requisito, lo estoy engañando. Es un engaño, de verdad. Es deshonesto ilusionar a las personas diciendo, usted va a tener esto, ¿cómo es que dicen por ahí? Lo que viene es mejor, ¿cómo es? ¿Qué dicen por ahí? Hay esa frase que utilizan, ¿no? Bueno, todo va a estar bien, todo va a ser perfecto, ¿no? Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Listo, lo mejor está por venir. Claro que hay cosas buenas que pueden venir a nuestras vidas, pero ¿cómo puedo lograrlo? ¿Cómo lo puedo lograr? Entonces las iglesias están llenas de gente esperando promociones de parte de Dios. Promociones. Recibir gratis, pero no dar nada. ¿Qué pasa, hermano? Con la gente así. Tarde o temprano se desaniman, se decepcionan y se van. ¿No pasó eso con los discípulos de Jesús? Claro que pasó. ¿Recuerdan ustedes ese episodio de cuando Jesús les dio gratis comida y pescado? Pan y pescado, y todos comieron y se saciaron y hasta sobró para el otro día. ¿Qué hace la gente? Corre detrás de Jesús, lo buscan, van detrás de él. Pero llega un momento en que Jesús les dice, un momento, señores, yo no vine a promocionar la comida, yo no vine a regalar comida, yo vine a darles de otra comida espiritual. Ya les habla de un costo. ¿Y qué dice la gente? Dura es esta palabra, dura. Esa palabra no la esperábamos, nosotros esperábamos la promoción, pero esto es duro, esto nadie lo puede llevar. Entonces hasta luego, hasta aquí te acompañamos, porque a la gente no le gusta el compromiso. Hermano, y lamentablemente Dios no puede darnos nada sin costo. ¿Sabe por qué? Porque Dios sería un Dios permisivo, un Dios alcahuete, y Dios no es así. ¿Qué pasa con los padres que son permisivos con los hijos? ¿Qué pasa? Los forman mal, forman zánganos, como dirían por allí, que más adelante van a esperar que les den y les den y les den, y nunca van a querer pagar el precio. Por eso cuidado con esto. Usted puede tener todo para darle a sus hijos, todo, pero así tenga todo y de sobra, no les dé todo a sus hijos, no les dé todo. ¿Por qué? Porque no van a aprender el precio de obtener lo que se necesita en la vida. Entonces Jesús lo hizo así. Ahora, Jesús cuando ellos se fueron, a mí me llama la atención eso, cuando ellos se fueron y dijeron hasta luego y él se quedó solo prácticamente, él no dijo, hey, no, para que no se vayan y me dejen solo, entonces venga, yo voy a multiplicar otra vez los panes y los pescados. No, adiós, que les vaya bien. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios permisivo en esa área. Entonces, mis amados, cuando usted le habla de beneficios sin compromiso, lo están engañando. Lo están engañando.
Cuando en las enseñanzas solamente le hablen de lo que va a recibir, de lo que va a recibir y de lo que va a recibir, pero no le hablen de lo que tiene que dar, entonces lo están engañando, está mal ubicado. Vamos a mirar Salmo 37, 25. Este es un texto que lo podemos aplicar a una situación que estamos viviendo en este momento. Salmo 37, 25. Ahí dice el salmista, el escritor de este salmo: una vez fui joven, pues ya estaba viejo, ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos mendigando pan. ¿Qué hay ahí? Una promesa. ¿Y qué más? Un requisito. No se le olvide, siempre que usted lea una promesa, busque el requisito, porque ahí va a estar. Mire, bueno, está hablando el salmista David. Ahora, ¿a usted le han dado esa promesa? ¿Alguna vez se la han dado? A mí sí. Esta semana me la dieron. Alguien me llamó por teléfono y me dio esta promesa, ¿sí? A usted se la han dado y usted también le ha dado esa promesa, ¿sí o no? Y más, esto se hace más evidente en este tiempo, porque estamos hablando de ¿qué? De provisión de pan. Y ahí dice que ni usted ni su descendencia mendigarán pan, les hará falta el pan. Ahora, esto hay que ponerle cuidado más que nunca ahora. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un tiempo de escasez. Ustedes se han dado cuenta de eso, ¿verdad? No lo podemos negar. Miren, estamos entrando en una etapa de hambre. En Colombia llegó el tiempo de hambre, ¿no? La gente empezó a aguantar hambre física. ¿Ustedes han oído las noticias de estos días? 5 millones de colombianos solo están comiendo una vez al día. 5 millones de colombianos. Eso no es mentira, eso es real. Y yo diría que no son 5 millones. De 50 que somos, son más. Porque las estadísticas ellos las hacen en un sector, pero no conocen lo que está pasando en los rincones más escondidos de nuestro país. ¿Usted no ha tenido que mermarle a la comida? Claro que nos ha tocado de mermarle, porque con lo que usted compraba hace, ¿qué? 6 meses o un año, usted compraba con 50,000 pesos un mercado de la galería, hoy le cuesta 100. Y como la plata no se está multiplicando, no se está multiplicando el dinero, entonces ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que mermarle, porque los costos suben y el dinero escasea. ¿Eso qué significa? Hambre. Y yo no quiero asustar a nadie, pero la situación se va a complicar más todavía. Se está complicando. Ahora, está la promesa. Gloria a Dios por esa promesa. Así que yo me relajo. No me preocupo. ¿Por qué? No, porque ahí está la promesa. Dios dice que ni yo, ni mis hijos, ni mis descendientes mendigaremos pan. Qué bueno, hermano, pero, póngale cuidado. ¿Quiénes son los que van a tener derecho a esta promesa? ¿Quiénes? Los justos. Así que no podemos ser tan ligeros. No podemos ser tan ligeros en aplicar esta fórmula para nosotros o para los demás sin tener en cuenta cuál es el requisito. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Hay una promesa y es verdad, pero para poder obtener esa promesa tengo que revisar mi vida y decir, ¿soy justo? ¿Soy justo? Si usted se considera una persona justa, entonces relájese, porque esa promesa es suya. Pero si nos consideramos injustos en alguna manera, entonces tenemos que hacer algo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hermano, no es buscar más trabajo, no es buscar más dinero, es que ser ¿qué? Justos, porque ese es el remedio. ¿Sí? Ahora, ¿qué es ser justo? Esto nos interesa a todos, ¿verdad? Si de la justicia depende mi sostenimiento, entonces yo tengo que saber qué es ser justo. Ahora, la palabra justo es una palabra muy amplia, muy profunda, muy diciente en las Escrituras.
Justo es el que le da a cada quien lo que le corresponde. Ese es justo. El que no defrauda a nadie, el que no roba a nadie, el que no deshonra a nadie. Ese es justo, el que le da a cada uno lo que se merece. Ahora, promesa, exigencia. Si yo la quiero, yo tengo que tratar de cumplir con lo que a mí me corresponde. Ahora, justo, hermano, no de acuerdo al concepto suyo, ni al concepto mío, de acuerdo al concepto de lo que Dios llama justicia. ¿Sí? A veces nos cuidamos mucho, hermanos, de esos pecados que son los más mencionados, ¿no? Yo no robo, yo no mato, yo no adultero, yo no secuestro. Y creemos que por no hacer eso tenemos derecho a que Dios nos complazca. Hermano, pero aquí no habla de ninguna de esas cosas. ¿Habla de qué? De justicia. Habla de justicia. ¿Y qué es la justicia, hermano? Ya le dije, darle a cada quien lo que le corresponde. ¿Sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Estamos hablando de lo que tenemos que darle a los demás, de lo que le debemos a los demás. Y Pablo dice, no le deban a nadie nada. La única deuda que pueden tener entre ustedes es la deuda del amor, que jamás se puede pagar. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que amar. Pero al que le deban honra, honrenlo. Al que le deben respeto, respétenlo. ¿Sí? Es tan fácil ser injusto y perder ese derecho. Es tan fácil. El patrón que no le paga a sus trabajadores lo justo, entonces no tiene derecho a esto. No tiene derecho. ¿Sí? Es lo justo. Lo hemos dicho, el empleado que no cumple con su obligación, ¿no?, frente al patrón, frente a la empresa, es injusto. ¿Por qué? Porque le están pagando para hacer un trabajo. Y si no lo hace, entonces es injusto. El trabajador que hace mal el trabajo, que hace mal, que dejan mal hechas las cosas, eso es injusto porque le están pagando para que haga las cosas mal, no, para que las haga ¿qué? Bien. El que vende un producto por más de lo que vale, es injusto. ¿Sí? El que se aprovecha de la necesidad del otro, es injusto. El que le saca un producto a otro por menos de lo que vale, es que injusto. ¿Sí ven? Hay tanta injusticia. Los hijos que no respetan y honran a los padres son ¿qué? Injustos. ¿Qué dice la palabra? Hijos, obedezcan a sus padres porque esto es ¿qué? Justo. Es justo obedecer a los padres. Y el hijo que no obedece a los padres es injusto y no tiene derecho a esa promesa. Porque esa promesa es solo para los justos. ¿Qué le dice Dios a las esposas? No, lo que Dios dice a las mujeres: sométanse a sus maridos, respeten a sus maridos, y si ellas no los hacen, están siendo injustas. ¿Qué le dice Dios a los maridos? Amen a sus esposas como se aman a ustedes mismos, y si no lo hacen, hay injusticia. ¿Por qué? Porque es un derecho que tiene la esposa, es un derecho que Dios le da al esposo, y si eso no se respeta, entonces ¿qué pasa? No estamos siendo justos porque no le estamos dando lo que la otra persona. Hermano, hay injusticias que a veces ni siquiera se notan. Hasta en la comida, hasta al repartir la comida, a veces hay injusticia. Si usted le da más cantidad a uno que a otro, usted es injusto. ¿Sí? Si usted quiere más a un hijo que al otro y le da más plata a un hijo que a otro, ¿no? Eso es injusticia. Eso es injusticia. Antes a los maridos se les daba más que a los hijos, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Ahora es al revés. Ahora son los hijos del marido, ven a él, ¿es cierto? Que coman lo que sobró. De verdad, se cuida más a los hijos y se complace más a los hijos que al propio marido. ¿Y quién es el que está llevando la comida a la casa? ¿Son los hijos o es el esposo? Es el esposo, ¿cierto? Por eso antes las mamás le daban un poquito más a los esposos. ¿Por qué? Porque eran los que trabajaban, necesitaban más fuerzas para trabajar. Pero ahora hacen eso, hay injusticia. De verdad que hay injusticia en eso. Amén. Si a veces, hermano, si usted pela una gallina y a uno le da la mejor presa y al otro le da, ¿no?,
Eso es injusticia. Y la injusticia produce ¿qué? Rabia, resentimiento, rencor. Cuando se reparten las herencias y a un hijo le dan más que a otro, ¿eso qué es? Injusticia. Eso es injusticia, hermano. Y después estamos en la pobreza, el dinero no nos alcanza. ¿Y por qué? ¿Por qué será? Pues porque somos injustos, ¿sí? Todo debe ser por igual. La ley de Dios es que seamos equitativos, ¿no? En ese sentido. Entonces, sí entendemos lo que es justicia, ¿verdad? Cada uno lo que se merece, ni más ni menos. Cada uno lo que se merece. Otro texto, cuando hablamos de esto de comida, ¿por qué? ¿Por qué estamos hablando de comida? Pues por la situación que estamos viviendo, ¿no? Y porque nosotros, a pesar de la escasez, podemos aspirar a tener lo que necesitamos, pero siempre y cuando cumplamos, ¿sí? Bueno, muy conocido el texto, Mateo 6, 31 al 33. Mateo 6, 31 al 33, habla de lo mismo, de comida, ¿no? Dice, así que no se preocupen por todo eso, diciendo, que comeremos, que beberemos, o qué ropa nos pondremos. Dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida ¿qué? Justa. De nuevo aparece la palabra justicia. Lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Esta Biblia dice, y las demás cosas serán ¿qué? Añadidas. Bueno, qué interesante es poder mirar esta parte aquí. Ahora, ¿quiénes son los que no deben preocuparse? Ni por la comida, ni por el vestido, por la necesidad. ¿Quiénes son? Los justos, hermano. Los justos. No son todos los que van a las iglesias, no son todos los evangélicos, no, porque a veces metemos a todo el mundo en el mismo costal. No, aquí hay leyes. En una iglesia pueden ir 100 personas, pero de esas personas pueden haber 5 justos y los 95 pueden ser injustos. Entonces la promesa es solo para los que viven una vida justa. Entonces los que están buscando el reino de Dios, ¿sí? Porque buscar el reino de Dios es justo. Entonces dice, busque el reino de Dios por encima de ¿qué? De todo lo demás. Otra pregunta que tenemos que hacer: ¿estoy buscando el reino de Dios por encima de todo lo demás? ¿El reino de Dios es mi prioridad o está ya el reino de Dios en tercer, cuarto y quinto lugar? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Ahora, la palabra clave es buscar. Buscar. En esta Biblia dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Comida, bebida y vestido. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero ustedes no deben buscar estas cosas, sino que deben buscar ¿qué? El reino de Dios. Hermano, tanto los incrédulos como nosotros los creyentes debemos buscar. O sea, de buscar no nos libramos. Tenemos que buscar. Pero los objetivos son diferentes. Los del mundo buscan estas cosas, pero nosotros debemos buscar ¿qué? El reino de Dios. Son dos objetivos diferentes. Ahora, ¿por qué la gente del mundo jamás es así? ¿Por qué viven para buscar lo material? Viven para buscar la comida. Jamás tienen lo suficiente. Siempre están en función de buscar comida, bebida y vestido. Siempre. ¿Por qué? ¿Por qué no buscan el reino de Dios? ¿Cuál es el orden correcto? Busque el reino de Dios y no tendrá necesidad de andar buscando ni comida, ni bebida, ni nada más. Busque el reino de Dios. Y si usted le cree a la palabra, pues, o sea, eso se tiene que hacer realidad en nuestra vida, ¿sí? Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. Mire, estos son los detalles que hay que entender cuando estudiamos la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré. Algunos dicen, es que la Biblia dice, ayúdate que yo... Mentira, esa persona nunca ha leído la Biblia, porque la Biblia jamás dice eso. Al que madruga Dios le ayuda, dice la Biblia. Tampoco dice eso. Que dice la Biblia, busquen mi reino y ustedes van a vivir tranquilos,
sin preocuparse por estas cosas que son elementales para la subsistencia del ser humano. Buscar el reino de Dios. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Bueno, si el reino de Dios es clave para yo tener todo lo que necesito aquí, entonces, ¿qué es el reino de Dios? ¿Cómo entiendo esta palabra de el reino de Dios? Es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. La palabra reino significa gobierno. Gobierno. Entonces, el reino de Dios es el gobierno de Dios. Buscar el reino de Dios es ocuparme en conocer lo que es de Dios, lo que Dios me ordena, lo que Él espera de mí. Mi prioridad debe ser buscar ¿qué? El gobierno de Dios para mi vida. Y ese es el problema. Lo que yo les decía, ¿no? Queremos el beneficio, pero no queremos someternos a las leyes. ¿A quién le gusta someterse a las leyes? A nadie, ¿sí? Las leyes siempre causan ¿qué? Incomodidad. Mire, cuando el gobierno saca una nueva ley, ¿no? ¿Qué hace la gente? Pone el grito en el cielo, ¿no? No, es que las leyes son incómodas porque las leyes nos obligan a vivir en disciplina, a disciplinarnos. ¿Qué le gustaría al mundo? Al mundo le gustaría vivir suelto, sin Dios y sin ley, que lo dejen hacer lo que quiera. Hermano, eso pasa cuando las personas infringen las leyes de tránsito, por ejemplo, ¿no? Esta zona es prohibida para parquear y la persona ve la señal de prohibido parquear y que dice parquea. Llegó el guarda, le hizo el parte y esa persona ¿qué hace? A reclamar, a golpear al guarda, a maltratar al guarda. ¿No es cierto? ¿Por qué? No somos conscientes de que si infringimos una ley tenemos consecuencias para nuestra vida. ¿O por qué si se no, ahí no se puede parquear porque viene el guarda y me paro? Pero con Dios no hacemos lo mismo. ¿Por qué pensamos que Dios sí tiene que tolerarnos todo y encima de eso tiene que mandarnos bendiciones a manos llenas? No puede ser así. Entonces, el reino de Dios es el gobierno de Dios. Si yo me someto al gobierno de Dios, yo tengo todo lo demás. Es como cuando usted le habla a sus hijos, ¿no? Vea, mi hijo, si usted me cumple, yo le cumplo. Yo siempre manejé eso con mis hijos. Sobre todo cuando se fueron a estudiar a la universidad. ¿Por qué? Porque hay casos donde los hijos se van a estudiar a la universidad. Uno sacrificándose acá, uno, ¿no?, ahorcado acá. Y ellos, algunos que ni estudian, reciben el cheque y no están yendo a la universidad. Muchos casos han pasado eso, ¿cierto? O dándose la gran vida y uno va a ver el resultado, no hay nada. Perdieron todas las materias, perdieron el semestre. Entonces, uno de los requisitos es: si usted me cumple, yo le cumplo. Si usted rinde, entonces cuente conmigo. Pero si usted le va mal por descuido, entonces olvídese. Yo ya no me puedo seguir sacrificando más. Entonces, hermano, ese es un principio que se tiene que manejar. Hay leyes, hay normas. Dios las estableció. Si ustedes lo hacen, yo lo hago. Y Dios puede hacerlo. Dios puede darle todo lo que usted necesita: salud, dinero, prosperidad. Todo se lo puede dar. Usted puede ser una persona bendecida 100%. Pero tenemos que entender esta parte. Entonces, Mateo 12, 28 habla un poco más del reino de Dios. El reino de Dios, a mí me gusta eso porque es una palabra bonita y muy repetida en el Nuevo Testamento. El reino de Dios. Dice Jesús: pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Recuerden ustedes el contexto de este pasaje, ¿no? Jesús sana a un endemoniado y los fariseos dicen: Jesús sanó por el poder de Belzebú. Jesús sanó por el poder del demonio. Lo ofendieron, ¿no? El que dijo: ustedes cómo son de ignorantes. O sea, ¿cómo piensan
O sea, que un reino que está dividido entre sí va a permanecer. ¿Cómo pueden creer que yo, si yo estuviera aliado con Satanás, voy a estar en contra de Satanás? Eso es imposible. Un reino dividido entre sí no puede permanecer. Entonces, él dice, yo echo fuera a Satanás. ¿Por qué? Porque soy contrario al reino de Satanás. Antes de que Cristo viniera al mundo, ¿quién gobernaba? Satanás. Satanás gobernaba. El reino de las tinieblas estaba gobernando el mundo. Solamente existía ese reino. Pero cuando Cristo viene, ¿a qué viene? A establecer un nuevo reino. Y él establece ese nuevo reino que va en contra del reino de las tinieblas. Por eso vino a echar y a expulsar a quienes, a los demonios. Y si los expulsa, eso significa una cosa: el reino de Dios es más poderoso que el reino de Satanás. Él vino a mostrarnos eso. Pero es un reino. Sí, es un reino. Hermano, todo reino tiene leyes. ¿Qué sería de un reino sin leyes? ¿Cómo sería la vida de un pueblo, de una nación sin leyes? ¿Se podría vivir? No. Caos. Un caos, un desorden total. Entonces todo reino tiene sus leyes. El reino de las tinieblas tiene sus leyes. ¿Cuál es la ley del reino? Entre más malo sea, o sea, mejor le va con su gobernador Satanás, mejor le va. ¿Por qué? Porque Satanás viene a infundir el mal, a implantar el mal. Pero el reino de Dios es lo contrario, es luz. Y en el reino de Dios, entre mejor sea, entre más correctas sean sus obras, entonces, o sea, más se identifica con el reino de Dios. Sí, no hay otra manera. Y miren, los seres humanos, después de que Cristo viene, tienen dos opciones. A partir de ahí hay dos opciones para la humanidad. Una opción es quedarse en el reino de las tinieblas, complacer al príncipe de las tinieblas, haciendo maldad. Esa es una opción. O elegir ¿qué? El reino de Cristo, que es un reino de justicia. Dos opciones. Ahora, tenemos que tener muy claro cuando queramos tomar esta decisión. Si yo decido tomar el reino de Dios, el reino de Cristo, yo necesito ser una persona justa. Porque ese es el requisito que Dios pide de mí, ser una persona justa. De lo contrario, no puedo estar en ese reino, no puedo. Hay otro reino para los injustos, que es el reino de las tinieblas. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere cuando dice, yo he venido, el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes, está entre nosotros. ¿Para qué? Para que usted lo elija, para que usted tenga la opción de elegir el reino de Dios. Ahora, cuando uno elige un reino, también elige sus leyes, también elige lo que el reino demanda de nosotros. Cada país tiene sus normas y sus leyes, y un país tiene leyes que son diferentes a otro país. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que debe hacer usted si se va a venir a otro país? Usted tiene que averiguar cuáles son las leyes. De pronto aquí las leyes de tránsito no determinan una cosa. Bueno, usted uno por la derecha, el otro por la izquierda. Usted de pronto allá cambia e invierte en el orden. Y si usted no averigua cuál es la ley, usted va a ser perjudicado y va a ser sancionado. Entonces, cuando usted entra en el reino de Dios, tiene que, primero, lo que dijimos acá, primero conocer las leyes, porque del conocimiento de las leyes depende, y de la obediencia de las leyes depende ¿qué? La bendición que estamos buscando, el cumplimiento de las promesas. Ese orden no puede ser invertido. Dios no lo puede bendecir a usted y después usted cumple las promesas. No, así no es. ¿Sí? Bueno, entonces, está clara esta parte, ¿verdad? Romanos 14, 17. Romanos 14, 17 dice, ¿qué es el reino de Dios? Dice, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, de paz y de alegría en el Espíritu Santo. Esta versión dice justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Otra vez aparece la palabra justicia, solo que está cambiada por bondad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el reino de Dios? ¿Por qué en el reino de Dios
no es importante la comida. Es lo que está diciendo. En el reino de Dios, óigame bien, entre los que están en el reino de Dios, no es importante, no es definitivo ni la comida ni la bebida. No es importante. ¿Qué es importante en el reino de Dios? Dice, llevar una vida de bondad, paz y alegría del Espíritu Santo. En el reino de las tinieblas, ¿qué es importante? La comida, la bebida, satisfacer lo material. Para eso vive la gente, para eso existe y sobre eso gira. Pero en el reino de Dios ya eso pasa a un segundo plano y lo importante es la justicia, es la bondad, es la paz. ¿Por qué razón? Porque de la bondad, de la paz y del gozo del Espíritu Santo y de la justicia depende que usted tenga lo demás. ¿Sí me va a entender? Qué bueno poder entender este principio. Descansaríamos un poco de andar que busque y busque y busque lo que necesitamos. Entonces es sencillo. Si usted busca el reino de Dios y su justicia, entonces no debe preocuparse por lo demás, porque lo demás está allí, siempre estará allí, siempre, como una promesa de nuestro Dios. Cuando tenemos que esforzarnos tanto por por satisfacer nuestras necesidades, ¿eso qué significa? ¿Estamos fuera del reino de quién? De Dios. Sí, estamos fuera del reino de Dios. Esa palabra es determinante para nosotros, como ya les dije, en este tiempo de crisis, en este tiempo de escasez. ¿Qué puedo hacer? El ejemplo que poníamos del que está buscando empleo. Listo, vaya, sale decepcionado, aburrido, diciendo, el mundo no tiene oportunidades, ¿no? No hay oportunidades, estamos fregados porque no se puede hacer nada. Reniega contra el sistema, reniega contra la empresa, eso lo puede hacer. Pero también puede hacer otra cosa. Voy a conseguir los requisitos que están pidiendo y voy a volver con esos requisitos en la mano y voy a tener ese trabajo. Cualquiera de las dos cosas puede hacer. Si usted sale amargado y decepcionado, va a terminar su vida frustrado. Pero usted se propone a cumplir los requisitos, un día va a estar en el lugar que usted quiso estar. Lo mismo pasa con lo de Dios. Hermano, si realmente nosotros queremos esa bendición, entonces detengámonos un momento y comencemos a trabajar en lo que Él nos está mandando. Y luego, hermano, con los requisitos en la mano, vamos delante de Dios y decir, Señor, yo te cumplí, espero que tú me cumplas también. Y Él lo va a hacer, ¿sí? A veces nosotros, hermanos, las malas enseñanzas nos han convertido en mendigos espirituales. Mendigos espirituales. ¿Sí? ¿Qué es un mendigo espiritual? Bueno, un mendigo, hay gente que de pronto tiene que mendigar, ¿cierto? Porque le toca. Ya son casos extremos. Pero hay mucha gente que se acostumbra a mendigar, ¿sí o no? Y todo quiere que se lo den, ¿no? Y se acostumbran a andar pidiendo y pidiendo, son jóvenes, pueden trabajar, pero nunca lo hacen, sino que se acostumbran a pedir. Mendigos espirituales. ¿Cómo vive un mendigo? Vive mal, porque vive de las obras. Porque él tiene que enfrentar, hermano, el rechazo de las personas, que no todos tienen buena actitud, ¿no? Ahora, espiritualmente, ¿cómo se da eso? Nos enseñaron, pidan y pidan y pidan y pidan, clamen misericordia, clamen misericordia. Una cosa es que yo vaya a pedir un favor regalado, y otra cosa es que yo vaya a exigir algo. ¿Por qué? Porque cumplí mi parte, ¿sí? No es lo mismo que yo le vaya a pedir a alguien, ¿no es cierto? Regáleme 20,000 pesos. No es lo mismo que yo le vaya a cobrar 20,000 pesos porque trabajé en jornal. No es lo mismo, sí. El que va a pedir regalado tiene se encuentra con la opción de que lo rechace, pero el que va a cobrar por el trabajo, a ese no le pueden decir que no, porque ya cumplió con su parte. Hermano, si usted cumple con su parte y yo cumplo con mi parte, dejamos de ser mendigos espirituales y ya vamos a dejar de tener que estar chille y chille delante de Dios para que Dios nos extienda su misericordia.
Porque también nos ha acostumbrado a eso. Entre más llore, más va a tocar el corazón de Dios. Sí, Dios es misericordioso y nos puede bendecir en algún momento, pero no todo nos lo va a regalar. ¿Por qué? Porque hay leyes que están establecidas y las tenemos que cumplir, ¿sí? Entonces, qué bonito, ¿no es cierto? Un día llegar delante de Dios seguro de que he hecho lo correcto y decirle: Señor, yo espero que cumplas tus promesas. ¿Por qué? Porque yo he cumplido lo mío. Uno no se puede llegar al extremo de ir a reclamar las cosas por meritocracia, porque las merezco delante de Dios. Por ejemplo, en la parte donde dice que le hace salir el sol sobre el bueno de su madre, o más, de pronto teniendo en cuenta la salvación, ¿no? Por ejemplo, el empleado, el ejemplo del empleo es, ahí entraría: yo vengo a reclamar el empleo porque me lo merezco. Pero yo pienso que las cosas de Dios también debe pensar uno que no todo merece, sin embargo Dios le da las cosas que no se merecen, ¿no? Sí, yo comparto eso solo en el término de la salvación. Solo en el término de la salvación. La salvación nadie nos la merecíamos. Y Él nos la dio sin merecerla. Pero las demás cosas, o sea, yo no puedo decir: es que yo no merezco porque soy malo, y sigo siendo malo y sigo pidiendo. Pero por ejemplo la lluvia la recibe todo el mundo. Sí, o sea, esa es una muestra de ¿qué? De la misericordia de Dios, pero recuerde que es para enseñarnos que nosotros también tenemos que ser ¿qué? Misericordiosos con los demás. Pero a lo que yo me refiero es que no podemos tener esa mentalidad de que siempre Dios tiene que estarnos bendiciendo. Y los pasajes donde dice, por ejemplo, Deuteronomio, ¿no? Un pasaje muy conocido, 28, que dice: acontecerá que si cumplieres todos los mandamientos que Dios te da, serás bendito en el campo, en la ciudad, ¿no? Hay condiciones. Y este último texto que tengo aquí, que es el de Josué 1:8, también son las mismas condiciones. Ahora, si eso fuera así, entonces todos viviríamos sobre todo, porque pedir pedimos, ¿o no? Pedir pedimos, pero pero por mucho que pidamos, la escasez se ve, la enfermedad está ahí, el problema en la familia está ahí. Entonces algo tiene que estar pasando ahí. Miren lo que dice esto, hablando del estudio: estudia constantemente este libro. ¿Cuál libro? La palabra. Estudia lo que cada mes, cada 8 días, cada 15 días. No, constantemente. ¿Qué significa constantemente? Todo el tiempo. Dice: estudia este libro constantemente. Estudia constantemente este libro. ¿De qué dice? Instrucción. ¿Qué es la instrucción? En ese libro es el que nos marca el camino por donde debemos seguir. Dice: medita en él de día y de noche. ¿Cuándo tenemos que meditar? ¿Solo de día? ¿Solo cuando tengamos necesidad? No, de día y de noche. Dice, oiga bien, para asegurarte de qué? De obedecer, ¿qué? Una parte. Todo lo que allí está escrito. Todo lo que está escrito. Y dice, solo entonces, condición número 1, solo entonces te irá ¿qué? Bien en todo lo que hagas. Solo entonces te irá bien en todo lo que hagas. ¿Cuáles son los requisitos? Estudiar constantemente. Una cosa es estudiar y otra cosa es meditar. Estudiar es, bueno, usted abre la Biblia, estudia, lee, retiene, pero en algún momento tiene que cerrar la Biblia. No puede estar todo el tiempo leyendo. ¿Y qué hace? Aún cuando está en su cama, antes de dormirse, sin tener la Biblia abierta, usted sigue pensando en lo que la Biblia le dijo. Eso es meditar, es repasar, es remoler, ¿no? Lo que estamos aprendiendo hoy, ¿no? Usted tiene que ir y meditarlo. ¿Cómo se medita? ¿Cómo lo meditamos? Volviendo a traerlo ¿a qué? A la memoria. Volviendo a traerlo a la memoria. Y dándole vueltas, hermano. Es como cuando usted va a hacer chicha. ¿Sí o no? Cuando vamos a hacer chicha, primero se para el maíz, ¿cierto? Se lo cuela gruesito, pero el afrecho, ¿qué se hace con el afrecho? Se lo vuelve a moler, y ese que sale se lo vuelve a moler, y cada vez que usted lo muele le sale más, ¿cómo se llama? Más chulla. Así le decimos, más chulla, más contenido.
O sea, si usted lo parte, ¿no es cierto? Y lo bota, ¿qué hizo? Nada, no va a tener nada. Pero si usted lo muele y lo remuele y lo remuele, entonces le va a sacar todo y ese alimento le va a quedar excelente. Eso es meditar. Repasar y repasar y repasar hasta sacarle todo el contenido. Tenemos que hacerlo, ¿no? Pues qué bueno poder ocupar la mente en esto y no ocupar la mente en cosas que de pronto no nos aprovechan para nada. Entonces, mis amados, no es que estemos diciendo que debemos ser perfectos, no podemos ser perfectos. Hermanos, pero si nosotros no hablamos de los requisitos, entonces estaríamos engañando a la gente. Estaríamos engañando. Y si no hubieran leyes, hermano, que cumplir para las promesas, entonces tampoco Dios hubiera dejado mandamientos en las Escrituras. Ahora, ¿esto qué debe producir en nosotros? Sencillamente, tiene que producir que analicemos nuestra realidad. Yo digo que la realidad habla más que cualquier palabra, ¿no? Mi realidad, ¿cómo es mi realidad? Comparo mi realidad con la promesa de Dios, y si veo que mi realidad no está de acuerdo a lo que Dios nos ha prometido, entonces simplemente me detengo un momento y digo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Recuerden, hablamos de la justicia, ¿no? Recuerden, hablamos de la justicia, y eso es algo a lo que tenemos que tenerle mucho cuidado. Somos justos. A veces hasta cómo le hablamos a los demás. Hasta cómo le hablamos a los demás. A veces le gritamos a los demás o decimos palabras sueltas. Eso también puede ser una injusticia, porque para usted faltarle al respeto a alguien no necesita que le dé un garrotazo. Si usted le dice una palabra despectiva, usted está siendo injusto. ¿Por qué? Porque le está faltando ¿a qué? Al respeto. Hasta con los animales tenemos que ser respetuosos, ¿sí o no? Claro, porque son criaturas de Dios. Pero como es perro, entonces le puedo meter 3 patadas y no pasa nada. ¿Cierto? No pasa nada. Es un ser vivo. No es justo. ¿Por qué le voy a pegar al perro? Pues a mí siempre me llama la atención que la forma de tratar a los animales, ¿no? Saben que el perro es el animal más fiel. Y cuando usted sale de la casa, ¿qué quiere hacer el perrito? Acompañarlo. Simplemente acompañarlo, él no le va a pedir nada, acompañarlo. ¿Y qué hace la persona? Coge las piedras, ¿no es cierto? Y lo devuelve a punta de pedradas. Devuelve a pedradas a un ser que lo único que quiere es acompañarlo. ¿Cierto? Hermano, eso es injusticia también. Ahora, si usted no puede tratar bien a un animal, mejor no lo tenga. Así sencillo, se libra del problema. No lo tenga. ¿Sí? Eso es, que el gato chilla de hambre y usted de comida una patada, ¿no es cierto? Lo eleva. ¿Eso es justo? Y lo tiene ahí. Entonces, si no lo puede tratar bien, ¿para qué lo tiene? Regálelo. Póngale la eutanasia, que es mejor. ¿Sí? Pero no lo tenga, porque eso es que injusticia. ¿Es cierto? Eso es injusticia. Bueno, la Biblia dice que los ojos de Él están sobre nosotros, viendo todo lo que nosotros hacemos y oyendo todo lo que nosotros decimos. Que Dios nos ayude, de verdad, que Dios nos ayude. No digamos que Dios nos bendiga, digamos que Dios nos ayude a cumplir, porque la bendición está dada. La bendición está dada. Que Dios lo bendiga, hermano. Ese es el saludo de los cristianos, ¿no? Qué bonito saludo, ¿no es cierto? Es que Dios ya nos bendijo, las bendiciones ya están listas. Ahora lo que deberíamos es, hermano, haga lo correcto, pórtese bien. Ese debería ser el saludo, ¿no es cierto? Y la bendición está ahí. La bendición ya la tiene en sus manos. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, queremos agradecerte por tu palabra, Dios. Padre de la gloria, tu propósito, Señor, es perfeccionarnos. Eso dice tu palabra, Dios. No hemos alcanzado la perfección, como dice Pablo, pero dejando lo que queda atrás, queremos avanzar hacia adelante, a conocer. ¿Conocer para qué? Para poder aplicar a nuestras vidas.
Señor, gracias porque nos ha llevado a esta dimensión en el estudio de tu palabra. Dios de los cielos, y esperamos que con la ayuda de tu Espíritu Santo podamos ser justos en nuestro trato con nosotros mismos, con los demás y sobre todo contigo, Señor, que nos lo has dado todo, Dios. Padre, bendice a cada hijo, a cada padre, a cada madre. Bendice, Señor, a cada esposo, a cada esposa, a cada patrón, a cada trabajador, para que nunca olvidemos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que les debemos a las personas que nos rodean. Señor, gracias por este tiempo, porque tú estás dispuesto a bendecirnos con todo lo que tú has prometido. Señor, solo esperas que pongamos la parte que nos corresponde. Padre, muchas gracias por este día. Bendigo a tus hijos, Señor, con el deseo, Dios, de conocerte más, con el deseo de meditar más en tu palabra y con el deseo, Señor, de acercarnos más a ti en busca de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén y amén.